Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer estas hermosas esferas navideñas para poner en su arbolito. Vamos a tejer varios motivos. En este tutorial empezamos con Papá y Mamá Noel. Para tejerlos les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder tejer estas dos hermosas esferas. Pueden utilizarlas también para llaveros si lo desean. Este tutorial cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para comenzar a tejerlos vamos a hacer sus cabezas. Para la cabeza empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 8 vueltas de los mismos 52 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Y para eso vamos a empezar a contar desde el anillo mágico inicial 14 vueltas hacia abajo, y entre las vueltas 14 y 15 con 8 puntos de separación entre ellos van a ir ubicados los ojos de seguridad. Así quedan los ojos ya puestos, y ahora vamos a continuar disminuyendo haciendo 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera. Y con la aguja lanera vamos a pasar la hebra por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre . Este hilo lo cortamos y así queda lista la esfera base. La cabeza será la misma para las demás esferas que vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer a Papá Noel y comenzamos con sus barbas. Para las barbas vamos a utilizar este tipo de lana. Es una fibra de poliéster que viene como peludita y aterciopelada, como acolchada también. Se recomienda tejerla con aguja crochet de 4 milímetros. Para amigurumi, en nuestro caso, la trabajaremos con una de 3 milímetros. Si no tienen este tipo de lana, pueden hacerla en su hilo normal, pero seguramente tendrán que adaptar un poco el patrón para que igual se vea frondosa la barba. En mi caso, vamos a comenzar con esta lana haciendo 21 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 20 puntos bajos.
levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos un medio punto alto, luego un punto alto, un medio punto alto y repetimos la secuencia nuevamente. Un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto y repetimos esto 3 veces más hasta completar la hilera. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y ahora vamos a hacer un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y repetimos un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo y hacemos esto 3 veces más hasta completar la hilera. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido, vamos a hacer un medio punto alto, 2 aumentos de punto alto, un punto bajo y repetimos el procedimiento, un medio punto alto, 2 aumentos de punto alto, un punto bajo y repetimos 3 veces más hasta completar la hilera. En ese punto ya podemos rematar y cortar. La barba la vamos a pegar a la cabeza con silicona, por eso no voy a dejar hebra. Así queda. Esta barba la vamos a pegar aproximadamente de esta forma en la cabeza, pero antes de pegarla vamos a hacer el bigote. Para el bigote vamos a empezar haciendo 13 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, dos aumentos de punto alto,
un medio punto alto, un punto bajo y repetimos: un punto bajo, un medio punto alto, dos aumentos de puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo y rematamos y cortamos en ese punto. Así queda el bigote con ayuda de hilo blanco e hilo negro y la aguja lanera. Hice los detalles de los ojos de Papá Noel así para que quedaran más expresivos sus ojos, y ahora sí voy a pegar el bigote y la barba. El bigote lo pegamos justo debajo de los ojos de esta forma. La barba la pegamos de esta forma también a nivel del bigote, a lado y lado, así. Así se vería la barba y el bigote de Papá Noel. Y ahora vamos a hacer el gorro. Para el gorro volvemos a la aguja de 2 milímetros y con hilo rojo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora el resto del gorro lo haremos en medios puntos altos. Y empezamos haciendo 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 2 veces para tener 8 medio puntos altos. Vamos a hacer ahora una vuelta de los mismos 8 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 4 veces para tener 12 medios puntos altos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 18 medios puntos altos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 24 medios puntos altos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 24 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 12 veces para tener 36 medios puntos altos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 42 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 42 medios puntos altos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 48 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 7 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 54 medios puntos altos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 54 medios puntos altos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Y ahora tomando nuevamente la aguja de 3 milímetros y esta lana blanca, vamos a engancharla en el borde del gorro. Acá enganchamos, hacemos 2 cadenas y hacemos medios puntos altos en toda la vuelta. En ese punto rematamos y cortamos, así queda el gorro con su borde. Y ahora vamos a hacer una bolita para esta parte. Si tienen un pompón blanco lo pueden poner. Para la bolita en esta lana y con la aguja de 3 milímetros vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Rellenamos un poco esta forma y ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser en la punta del gorro de esta forma. Así queda ya el gorro completo. Y ahora vamos a ponerlo en la cabeza procurando darle esta forma, es decir, doblando hacia un lado. Así queda lista ya la cabeza de Papá Noel. Y para que esta punta no se levante, tuve que ponerle un poco de silicona para fijarlo en esta posición. Aquí se está secando, así queda. Y ahora vamos a hacer a Mamá Noel.
La cabeza la hicimos igual que hicimos la cabeza en Papá Noel. Y ahora para el cabello vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Hacemos ahora 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 52 puntos bajos. Ahora vamos a empezar haciendo 19 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a empezar haciendo un punto bajo. Hacemos ahora 2 medios puntos altos. Ahora hacemos 3 puntos altos. Continuamos haciendo 4 puntos altos dobles. Hacemos ahora 3 puntos altos. Dos medios puntos altos.
Hacemos ahora 3 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el mismo procedimiento para hacer un mechón más. Antes de poner el cabello le hice los detalles del rostro a Mamá Noel. Le puse sus pestañas en negro, la línea blanca del ojo. Le hice sus cejas en blanco. Y también le puse una nariz. Y ahora sí vamos a poner el cabello. Lo vamos a pegar con silicona a la cabeza de esta forma. Aproximadamente así. Y estos dos mechones los dividimos de esta forma, uno para cada lado. Así vamos a pegar entonces el cabello. Lo voy a pegar y ya les muestro cómo queda. Así queda. Y ahora vamos a hacer su peinado. Para eso empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer ahora un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces para tener 20 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser esta pieza a la cabeza. Y vamos a rellenarla un poco antes de coserla y la cosemos en esta posición aproximadamente. Cosemos esta pieza. Así queda ya cosida. Y ahora vamos a hacer la cinta. Para eso vamos a hacer 29 cadenas o las que sean necesarias para cubrir la circunferencia así. Y empezando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 28 puntos bajos. Así queda la cinta ya cosida, ya pegada
a la cabeza y vamos a hacer un cuellito. Para el cuello de Mamá Noel vamos a empezar haciendo 25 cadenas. Ahora vamos a cerrar la circunferencia cuidándonos de que no se vaya a torcer la cadena, que quede recta. Y vamos a cerrarla con un punto deslizado en la primera cadena, así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo un punto bajo, un medio punto alto, un aumento de punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, y repetimos la secuencia. Hacemos un punto bajo, un medio punto alto, un aumento de punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, y repetimos hasta que completemos la circunferencia. En la siguiente vuelta empezamos haciendo un punto bajo, un medio punto alto, dos aumentos de punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, repetimos, un punto bajo, un medio punto alto, dos aumentos de punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, y repetimos hasta completar toda la vuelta. Vamos a pegar el cuello aquí en la parte de abajo de la esfera y así quedaría Mamá Noel. Así nos quedan las esferas de Papá y Mamá Noel. Como detalle se me había olvidado decirles que también le ponemos una nariz a Papá Noel, le puse un poco de rubor encima y también le puse rubor a Mamá Noel en sus mejillas y sobre la nariz, y así quedan de bonitos. Y como detalle extra vamos a ponerle lentes a ambos. Estos los hice con alambre, aproximadamente 20 centímetros de alambre, y con ayuda de los alicates le fui dando forma. Como no son perfectos y como no soy una experta, no les muestro cómo los hice porque realmente implica bastante ensayo y error, así que les invito a que hagan lo mismo. Así me quedaron los míos y se los voy a poner a las esferas de esta forma. Así queda Papá Noel con sus lentes. Y también los vamos a poner en Mamá Noel.
de esta forma. Y así quedan entonces nuestra adorable pareja navideña. Ahora, para colgarlas al árbol podemos hacer una cadena que cosemos en esta parte de la cabeza para poder colgarlas, o también podemos coserle este tipo de cordón dorado. Podríamos también coserlas en esta posición, algo así. Pero bueno, esa parte también queda a su imaginación y a su creatividad. Así que así quedaron nuestras esferas. Pronto van a haber más motivos. Espero hacer varias y enseñarlas. Espero que les hayan gustado, que las hayan tejido, y no olviden que si las tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.